con el descenso de los precios del petróleo, lo hemos venido viendo ya en cierta cantidad de tiempo, unos meses para acá. Veníamos hablando también del impacto de los conflictos en Medio Oriente. Habíamos visto en años anteriores donde habían episodios de guerra que más bien el precio del petróleo subía. ¿Qué estaría pasando en esta oportunidad que vemos que el precio del petróleo desciende vertiginosamente, poniendo quizás, o me atrevo a decir, que en riesgo a los países dependientes por completo del petróleo, como es el caso de nuestro país y de los que conforman la organización de la OPEP? Sí, bueno, precisamente hablando de la OPEP, los tres fundamentos de la creación de la OPEP son esencialmente garantizar el suplimiento seguro de crudos y gas a los países consumidores, garantizar precios justos para que los países productores tengan suficientes recursos para sus presupuestos nacionales y garantizar que los inversionistas que tomen riesgo en invertir en los países productores puedan recuperar sus inversiones, incluyendo en el contexto de la repatriación de capitales. Cuando vemos los últimos reportes de estas instituciones, la Agencia Internacional de Energía sacó su reporte anual 2014 la semana pasada, el 12, vemos que los escenarios que ellos tenían eran en el orden de $75, escenario bajo, escenario medio, $163. Estamos hablando de proyecciones para el 2035 y escenario alto, $223. ¿Qué pasó? En el caso venezolano, cuando este régimen, cuando el señor Chávez llegó al poder, había algo que se llamó Plan de Negocios de PDVSA, que fue hecho por esa meritocracia que ahora están en todas partes del mundo gerenciando a la gran industria petrolera. Estoy hablando de los 23.000 que fueron expulsados de la industria. Y se ofrecieron tres cosas. Una, que entre el año 98 y 2008 se iban a producir en Venezuela, íbamos a llegar en el 2008 a producir 5.800.000 barriles de crudo, 10.000 millones de pies cúbicos de gas, 4.100.000 barriles de refinados. Si nosotros vemos que el incumplimiento de este programa, el impacto que eso tuvo, estamos hablando de 744.000 millones de dólares que la nación no pudo recibir. Pero si nosotros nos metemos en los reportes financieros consolidados de PDVSA y usted los suma desde el comienzo de este régimen, las cifras son tan gigantescas que son difíciles de escribir. Estamos hablando de 1 millón, en el orden de 1.450.000 millones de dólares. Y si pone encima de eso lo que entró al país por CENIAT, por ejemplo, a las tasas que ellos usan, por ejemplo, para decir que tenemos el salario más grande, estamos hablando de 700.000 millones de dólares. Pero si agregamos a todo esto que en estos tiempos de vacas gordas, Venezuela se endeudó por encima de los 400.000 millones de dólares, deuda interna, deuda externa y servicio de la deuda, vemos que el problema es un problema de gerencia, el problema es un problema que no se va a poder resolver con este modelo por los principios gerenciales que se usan, que no funcionan. En general, yo le había dicho que si sumas todos los compromisos que tiene, por ejemplo, PDVSA, va a llegar al orden entre 141.000 y 160.000 millones de compromisos que requerirían un precio del petróleo cercano a los $200 por barril para poder tener oxigenación y poder funcionar. ¿El precio que usted considera entonces necesario el barril de petróleo sería? Bueno, hay diferentes escuelas. Unos dicen que incluso la gente que ha estado haciendo análisis sobre la situación venezolana está hablando de $160, otros dicen que 180. Depende de qué elementos tú incorporas. Lo cierto es lo siguiente. ¿Verdad? Durante mucho tiempo, del año 85 hasta el año 200, hasta el año 2000, después de la primera crisis, los precios del petróleo eran hasta el orden de $18 por barril. Los costos de producción de los crudos venezolanos son bajos. Relativamente, hay un margen de ganancia importante. El problema es que cuando tú no rindes cuenta y hay despilfarro de recursos y hay degerencia, ¿verdad? No te va a alcanzar, ¿verdad? Un precio por muy gigante que sea. Pero entonces, eso aplicaría también para los otros países exportadores de petróleo que en este caso pues se están enfrentando también igualmente, pero usted hablaba del caso de Arabia Saudita, que ha tenido la oportunidad de resguardar lo que ha sido su economía. Sí, en general para todos los países productores son buenas nuevas,
para los que invirtieron en tiempos de vacas gordas. Eso está en el libro de Génesis, cuando José le instruyó al faraón, guarda, ¿verdad?, en tiempo de vacas gordas para cuando venga la escasez. El caso de Nigeria, por ejemplo, un caso terrible, con todos los problemas internos de los musulmanes en el norte, de las guerras intestinas, de grupos armados que toman control. El caso de Irak, que fue referencia en el reporte de la Agencia Internacional de Energía hace 2 años, en condiciones donde estos grupos violentos que quieren regresar a la civilización al medioevo, implantando manos militares, el terror islámico, en condiciones muy difíciles de entender, porque por un lado le declaran la guerra a los reyes sauditas y por otro lado son millonarios de Arabia Saudita quienes los están financiando, según los reportes de inteligencia que conocemos, y en condiciones cuando Kurdistán está vendiendo independientemente el crudo, en condiciones donde Rusia, un gran productor, que por cierto que tiene problemas con sus eficiencias, le ha declarado bajo amenaza y terror a sus clientes de Occidente, en el caso de Ucrania, etcétera, y su enfrentamiento con la OTAN, van a tener consecuencias importantes, porque Rusia todavía literalmente es un país monoproductor, con terribles problemas de crecimiento de población y de recursos humanos. Los grandes cerebros de la Unión Soviética, ¿sabe dónde están ahorita? En Israel. Es increíble. Se nos acaba el tiempo y no quiero despedirlo sin antes preguntar concretamente sobre el programa nuclear iraní. Para el próximo 24 de noviembre estaría el plazo ya fijo para que se llegue a un acuerdo de 12 años de negociaciones entre Irán y las potencias occidentales. ¿Cree usted concretamente que esto se logrará? Bueno, mire los 2 ejemplos. Arabia Saudita, eso es lo que se debe hacer en gerencia. Irán, eso es la mala referencia, la terrible referencia para una nación que cuando esta gente tomó el poder producía en el orden de 6 millones de barriles diarios y ahora tienen una industria petrolera totalmente destartalada y una economía realmente en ruinas. ¿Sí o no? Los iraníes ahora están corriendo para hacer una negociación porque necesitan inversiones, porque necesitan, ¿verdad?, calmar una potencial explosión social. Definitivamente yo espero que por el bien de la humanidad, los iraníes, ¿verdad?, se sienten en una mesa, según se ha tratado de negociar a través de toda la gerencia muy buena de la Organización Internacional de Energía Atómica, y piensen en su nación. Fíjense usted, Qatar está compartiendo con ellos el North Field, que tiene reservas de 1.900 trillones de pies cúbicos de gas. Los cataríes, que hacen gerencia, que han hecho un programa de inversiones muy bueno para su nación, están explotando eficientemente 900 trillones de pies cúbicos de gas para beneficio de su país. Es una de las economías mejor preparadas para exportar gas licuado, gas natural licuado, mientras que los iraníes, que tienen casi 100 millones de habitantes y que están con un modelo económico que no funciona, ¿verdad?, tienen a su país de pobreza.